le puso fin a la muerte eterna. Y le dio un cumplimiento a lo que está escrito en el libro del profeta Oseas. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿De cuál muerte? De las almas. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Cuando Cristo volvió con su poder que Él tiene, nadie más lo tiene, solamente Cristo, volvió a tomar la vida de su alma, leemos nosotros en Juan capítulo 19, versículos 27, 28 hasta el 30. Leemos que Cristo le habla a María y le dice, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice, he ahí tu madre. Sabiendo que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Qué estaba todo consumado? Lo que el Padre le había encomendado. Poner la vida de su alma en sustitución y reemplazo de la vida de nuestras almas para Cristo experimentar la condena por los pecados que fueron cargados en su cuerpo, que debían experimentar nuestras almas. Y esa es la muerte del alma. Pero luego, para volver a tomar su vida. Si Cristo no hubiese puesto la vida de su alma para experimentar la muerte, en sustitución de nuestras almas, por causa de los pecados de nuestras almas que estaban cargados en su cuerpo, y hubiese vuelto a tomar su vida, jamás hubiese sabido que estaba todo consumado. Jamás lo hubiese sabido. Jamás lo hubiese pensado. Pero ¿qué leemos nosotros en Juan 19, versículo 28? Sabiendo que estaba todo consumado. Lo que el Padre le había encomendado. Y como resultado de eso, sabiendo que también estaba todo consumado, lo que el mismo Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, nos había prometido. Yo les doy vida eterna, y sus cuerpos físicos no perecerán para siempre. Yo se las doy. Ustedes no pueden darse ustedes mismos vida eterna, dejando la tibieza, dejando el pecado, guardando santidad, perseverando, porque ustedes van a caer en pecados. Ustedes van a ser tibios. Por ustedes mismos no van a tener santidad. Vamos a Hebreos 12, 14. Es por eso que yo me desligo de todo culto evangélico. Los cultos evangélicos, las congregaciones evangélicas llenan de frases malentendidas. No tienen revelación propia del Espíritu Santo estas personas que asisten a los cultos evangélicos. Se permean sus mentes con pregonaciones evangélicas que se las van internalizando y las van repitiendo por osmosis, repitiendo por pedagogía, y les va quedando eso. En Hebreos 12, 14, cuando el Señor dice en su palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, la santidad es Cristo. No usted, no yo. Cristo es la santidad. Cristo es la santidad. En nosotros está la pecaminosidad. Y lo estará hasta que nuestros cuerpos físicos mueran. Y cuando la santidad, Cristo, entre en mí y yo tengo santidad, entonces yo tengo la santidad de Cristo, sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos Romanos 8:9. Cristo, su Espíritu. Cristo es la santidad. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, si alguno no tiene la santidad de Cristo viviendo dentro, ¿ya? Nadie verá al Señor. Santidad, cualidad de santo. Cristo es el santo. Santo es alguien que por Dios ha sido apartado. Eso es santo, apartado. En otras palabras, a menos que ustedes que están caminando acá, no hayan sido tomados por Dios de entre las personas que están en el camino ancho, apartados por Dios, tomados para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin santidad, nadie verá al Señor. No que ustedes tengan que tener santidad, porque ustedes no tienen santidad, ustedes tienen pecados en su cuerpo. Van a ser pecados hasta que se mueran, ustedes y yo. Más cuando el Espíritu de Cristo, que es la santidad, entra en mí, yo tengo a Cristo, entonces yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así se explica Hebreos 12, 14. En Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21,
el apóstol Pablo, representando a todos los genuinamente salvos, dice, todos los salvados del infierno, los que nos hemos arrepentido y hemos creído con fe en el Evangelio, que estamos caminando en el camino angosto que va a la vida, que entramos por Cristo, que hemos pasado de muerte a vida, Dios nos hizo nacer nuestros espíritus de nuevo porque estaban muertos y nos puso su Santo Espíritu en nosotros, tenemos vida eterna, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo dice a los Gálatas, en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si Cristo, que es la santidad, vive en mí, entonces yo tengo santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi alma, viviendo en este cuerpo que tiene la ley del pecado, de Romanos 7, versículos 14 al 25, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reemplazo, sustitución, reemplazo. Ahí está el reemplazo. Se entregó, tomó mi lugar. Cristo tomó el lugar de mi alma. Mi alma condenada a la muerte por los pecados que yo voy a cometer hasta que mi cuerpo físico muera, ha sido reemplazada por Cristo. Y Cristo, su alma, pagó lo que mi alma debía pagar, la muerte. Alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. El alma de Cristo puesta en la cruz, sustituyendo mi alma. Le fue quitada la vida al alma de Cristo, la unión al Padre. Eso es muerte, separación, desamparo. En vez de que me fuese quitada la vida a mi alma. Mi alma, por mis pecados, ya no puede serle quitada la vida, no puede ser condenada a la muerte, por ningún pecado que yo cometeré hasta que me muera. Porque todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, todos le fueron cargados a Cristo hace 2000 años en la cruz y los pagó todos muriendo su alma. Separación del Padre, eso es muerte, tanato, separación, desamparo. En vez de que mi alma fuese condenada a la muerte. Mi alma ha quedado inimputable penalmente, con vida eterna. Y yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma. Yo tengo certeza de lo que me espera después de morir. No dependo de nada de lo que yo haga o deje de hacer. De nada. Ya lo hizo todo Cristo en la cruz cuando Él dijo, consumado es. El Padre le encomendó salvar nuestras almas, poniendo la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas. Es por eso que cuando el Señor había vuelto a tomar su vida, sabía que estaba todo consumado. Sabía que estaba consumado lo que el Padre le encomendó. Poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas, para Él pagar lo que nuestras almas debían pagar, producto de los pecados de nuestras almas que estaban en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y entrar en esa condena, siendo desamparado por el Padre, de día y de noche, eternidad. Para Él, volver a tomar la vida de su alma y consumar lo que el Padre le encomendó. Porque el Padre no solamente le encomendó poner la vida de su alma, sino que le encomendó volverla a tomar. Y cuando Cristo la volvió a tomar, le puso fin a la muerte eterna para nuestras almas. Volvió a la vida. Y sabía, por eso, que estaba todo consumado. Si Cristo no nos hubiese salvado nuestras almas, nunca hubiese pensado que estaba todo consumado. Y resulta que el cuerpo de Cristo estaba con vida. Esto es lo más importante. Dice la Escritura, en Levítico 17, la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. La vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne de Cristo, su cuerpo, aún estaba en Él. Y ya nos había salvado el alma. Porque, ¿qué es lo que le había sido quitado a Cristo? ¿La vida de su cuerpo o la vida de su alma? Le pregunto a usted. En Juan capítulo 19, versículo 28, ¿qué es lo que le había sido quitado a Cristo? ¿La vida de su alma o la vida de su cuerpo? ¿Puede responder? En Juan capítulo 19, versículo 28, cuando sabía Cristo que estaba todo consumado, lo que el Padre le había encomendado, poner su vida para volverla a tomar. ¿Qué le había sido quitado a Cristo? ¿Qué tipo de vida? ¿La vida de su alma o la vida de su cuerpo?
en Juan 19, 28. ¿Puede responder esa pregunta? Yo le respondo. Lo que le había sido quitado a Cristo fue la vida de su alma, porque la vida de su cuerpo todavía estaba en él, no le había sido quitado. De hecho, el Señor dijo, para que la Escritura se cumpliese, ya sabiendo que estaba todo consumado, tengo sed. Estoy haciendo alusión a Juan capítulo 19, versículos 27, 28, 29 y 30. Entonces había una esponja, ¿cierto? Y un cubo con vinagre, y los soldados romanos untaron la esponja en vinagre y se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, estaba con vida física, pero ya le había sido quitada la vida de su alma. Y Cristo la había vuelto a tomar, su alma. Pagó lo que nuestras almas debían pagar, la muerte del alma, la pagó, Él la consumó, Él la experimentó y la consumó. Entonces, cuando ya hubo probado el vinagre, exclamó, Tetelestai, a gran voz, y dijo, Padre, como dice el Evangelio de Lucas, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Cristo exclama Padre, en contraste con Dios mío, porque la muerte del alma de Cristo inicia con la expresión Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 45, ¿verdad? 46. Ahí inicia la muerte eterna. Pero cuando al final el Señor en el Evangelio de Lucas dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, esa es una prueba de que ya había vuelto a la comunión con el Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Esa expresión no está registrada en el Evangelio de Juan, pero sí está registrada en el Evangelio de Lucas. Lucas 23, 46. Y en ese momento, ya Cristo había vuelto a la comunión con el Padre, entrega su espíritu, ¿cierto? Su cuerpo es sepultado. Por 3 días estuvo muerto el Señor, Él bajó a las partes más bajas de la tierra, no fue al infierno. No, al infierno van las almas sin salvación, las almas humanas, a esperar el juicio. En cambio, este juicio, Cristo lo experimentó en la cruz, de principio a fin en la cruz. Este juicio donde las almas sacadas del infierno serán lanzadas al desamparo eterno, para nunca más volver a estar unidas a Dios y a las cosas creadas por Dios. Ustedes saben que todo el tiempo que el ser humano en este mundo goce del amparo de Dios, del amparo provisorio, su alma tiene vida. Mas cuando Dios le quite el amparo, entrará en desamparo. Pierde la vida el alma. La pierde porque la vida del alma es estar unida a Dios y a todas las cosas creadas por Dios. Los seres humanos, a pesar de que se mantienen totalmente indiferentes a Cristo y a sus 2 demandas para salvación, las cuales están en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio, a pesar de que se mantienen totalmente indiferentes a la persona de Cristo y a sus 2 demandas para salvación, las personas tienen mucho de Cristo, porque Cristo es el verbo creador. Cristo ha creado el aire, el sol, la luna, las estrellas, nuestras almas. Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare esa morirá. Eso lo dijo Cristo antes de encarnarse. Por eso Cristo vino a salvar las almas. No he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Lucas 9:56. Cristo vino con esa misión de salvar las almas. En el Evangelio de Juan capítulo 1 leemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por él, por el verbo, todas las cosas han sido hechas, y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? Aquella luz venía a este mundo. ¿Ya? El mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo es Cristo. Y por él todas las cosas han sido hechas. Cuando una mujer tiene a un hijito en gestación, ese hijito ha sido creado por Cristo. Cristo es el creador de los seres humanos. La familia, los amigos, beber agua, comer alimentos, escuchar el sonido de los pajaritos, de las aves, el sonido del mar,
los gatitos, los perritos, los animales, los leones, los elefantes, todo ha sido creado por Cristo. El aire que respiramos, la familia que tenemos, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, todo es de Cristo. Poder escuchar música. Cristo ha dado la inventiva, la inteligencia al hombre para la creación de música. Cristo. Y a pesar de que los seres humanos se mantienen totalmente indiferentes a Cristo y a sus dos demandas, tienen mucho de Cristo, lo tienen todo lo de Cristo. Por lo tanto, las almas tienen vida, están bajo el amparo provisorio de Dios. En cualquier momento en que el alma tenga el amparo del Señor, un alma puede volverse al Señor y decirle, yo me arrepiento, Señor, quiero volver a usted, y Dios lo recibe. Goza del amparo. Pero este amparo se termina con la muerte del cuerpo. Cuando el ser humano muere en el camino ancho, sin nunca haber atendido a las dos demandas de Cristo para salvación, sin nunca haberse arrepentido y nunca haber creído con fe en el Evangelio, y muere en el camino ancho, ya resuelve eternamente el destino de su alma, sin marcha atrás. Es por eso que 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No cuando le sea quitada la vida a tu cuerpo. Ya, esto es muy importante lo que voy a decir a continuación. El ser humano cuando deja el estado de niñez y peca, le es quitada la vida a su espíritu. Y el espíritu muere. Muerte espiritual. De ahí en adelante el alma queda desconectada de Dios, viviendo muerto espiritualmente. Viviendo el alma, muerto espiritualmente. El espíritu muere. Es por eso que alguien que quería seguir al Señor le dijo, deja que primero entierre a mi padre y luego voy y te sigo. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo se puede entender eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 23, Lucas 9, 60. Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62, Lucas 9, ¿cierto? Lucas capítulo 9, versículos 59 al 62, Lucas capítulo 9, versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 60. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Señor? Deja que los muertos espirituales, que están muertos espiritualmente, entierren a sus difuntos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Muertos espirituales. Juan 5:25. Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espirituales, los que no están muertos espiritualmente, les fue quitada la vida a su espíritu. A ellos les fue quitada la vida a su espíritu, murieron espiritualmente. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y cómo lo pueden oír? Porque el alma es la que oye. El alma es la que está con vida. El alma oye. El alma decide creer o no creer lo que está oyendo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, espiritualmente, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, esto es, los que la creyeren, vivirán. Sus espíritus pasarán de muerte a vida. Aquí las personas, al pecar, igual que yo pequé un día cuando estaba en mi estado de niñez y ahora sigo pecando hasta que me muera, no puedo evitar pecar. Cuando yo pequé, le fue quitada la vida a mi espíritu. Yo morí espiritualmente. Y es por eso que todo ser humano tiene que ser objeto del nuevo nacimiento espiritual. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Os es necesario nacer de nuevo, dando a entender que todos morimos espiritualmente y tienen que nacer de nuevo, otra vez. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. El que no naciere del agua, oyendo la Biblia, y del Espíritu, que el Espíritu Santo sople por segunda vez aliento de vida, porque nosotros tenemos en Génesis 2, versículo 7, ¿cómo fue que Dios nos creó? Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Cuando el Espíritu Santo sopló el neuma y el ruaj, esto es el espíritu y el alma, ahí el ser humano fue un ser viviente. Cuando el ser humano peca contra Dios su primera vez, muere su espíritu. Luego muere el cuerpo.
y luego aquí muere el alma. Es un proceso de muerte porque el ser humano es trino. Es un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Un día a mí me fue quitada la vida a mi espíritu. Yo morí espiritualmente. Pero gracias a Dios que un día yo nací de nuevo, en conformidad a Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Yo estaba muerto espiritualmente. Y parte fundamental de lo que es el arrepentimiento para salvación es el reconocimiento de que yo estaba muerto espiritualmente. Un día yo me reconocí muerto espiritualmente a mis 10 años. 10 años. Y me reconocí muerto espiritualmente porque no entendía la Biblia, no entendía por qué había sido creado yo, de dónde venía, a dónde iba, qué me esperaba después de morir, desconectado totalmente de mi Creador, muerto espiritualmente. Es el reconocimiento que debe hacer todo ser humano, muerto espiritualmente por haber pecado. Muerto espiritualmente con mi alma viva, pero condenada a morir. ¿Ok? Entonces yo un día le fue quitada la vida a mi espíritu. Le fue quitada la vida a mi espíritu. Morí espiritualmente yo un día. Yo tenía que nacer de nuevo, ser objeto del nuevo nacimiento espiritual, dicho por el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Muerto espiritualmente. Le fue quitada la vida a mi espíritu. Morí espiritualmente. ¿Ya? Entonces me sobrevivían mi alma y mi cuerpo. Un hombre plenamente natural, ya no espiritual. Es por eso que en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, esto es, con el Espíritu. Pero como el Espíritu está muerto, murió, más el espiritual todo lo juzga. Entonces, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15 establece la diferencia entre el hombre muerto espiritualmente, el hombre natural, y el hombre que estuvo muerto espiritualmente igual que él, pero que un día nació de nuevo, el hombre espiritual. Diferencia. Yo que estoy acá, un día estuve muerto espiritualmente y me reconocí así. Arrepentimiento para salvación, reconocimiento del estado espiritual, muerto por el pecado, muerto espiritualmente, me fue quitada la vida de mi espíritu. Esto es fundamental. Esto es parte fundamental de lo que es el arrepentimiento para salvación. Reconocimiento de los tres estados antes y después de ser salvo. Antes y de los tres estados después. Ya lo voy a mencionar. Yo tengo tres estados ahora. Tres estados. Antes yo estaba en tres estados. El estado en que estaba yo, muerto espiritualmente con mi alma condenada a la muerte, viva pero condenada a morir, y con una ley del pecado vinculada a mi cuerpo, que le impide al alma no pecar, y le impedirá aquí y también le impedirá acá. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, leemos, de modo que si alguien está en Cristo, es nueva creación, las cosas viejas pasaron, he aquí que han sido hechas nuevas, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne, sin que le sea quitada la ley del pecado que está en nuestros miembros. Eso está escrito en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto espiritualmente y ha sido hecho de nuevo. Otra creación espiritual, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. El alma estaba viva, condenada a morir, y ahora el alma está viva, pero ya no está condenada a la muerte. Tiene vida eterna. He aquí son hechas todas de nuevo, sin serle quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto, cuando Dios pone el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, Efesios 1:13 y 14, el bautismo que corresponde a esto, Primera de Pedro 3:21, ahora nos salva del infierno, del juicio, del lago de fuego, de la muerte eterna, del desamparo eterno, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. No son quitadas las inmundicias de la carne. El apóstol Pablo, a las inmundicias de la carne que estará en nosotros hasta que nosotros muramos físicamente, nuestra carne muera, le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en el cuerpo físico, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo, inmundicias de la carne que no le han sido quitadas al salvado y que le va a hacer caer en pecado, sí o sí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ley del pecado que estará en nuestros cuerpos físicos, en los salvados, hasta que el salvado se muera. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, sea vestido de incorrupción, porque en el cuerpo físico estará habitando esta ley del pecado que le hará imposible al alma no pecar. Aquí la persona aquí es llamada por Dios injusta, injusto. Cuando la persona pasa de muerte a vida, Dios le llama justo, porque lo justificó por su fe. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, por estar procurando entrar a la salvación, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, por la religión, nadie será justificado. La fe es de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12. Pero la fe de Cristo es deber de nosotros adquirirla oyendo a Cristo. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y si un ser humano se mantiene totalmente indiferente a leer la Biblia, no quiere prestar oídos a la Biblia, no quiere oír la Biblia, no quiere leer la Biblia, ¿cómo entonces va a adquirir la fe de Cristo? Es de responsabilidad exclusiva del ser humano leer las Escrituras, poner atención a la Biblia, para poder adquirir la fe de Cristo y ser justificado a través de la fe de Cristo. Adquiriendo la fe de Cristo y poniéndola en la cruz del Calvario, creyendo con toda su alma, con fe, que Cristo cuando murió por sus pecados lo salvó. Sin ningún grado de incerteza, de incertidumbre, porque ese grado de incertidumbre lo hará estar dependiendo de él. Lo convertirá en un religioso que estará dependiendo de sus méritos, procurando entrar. Y además, lo hará estar, por su incerteza, lo hará estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen absolutamente nada que ver con la salvación o la condenación, pero él sí le dará la connotación de que sí. Sí, Cristo me salvó, soy cristiano, soy salvo, pero si no guardo santidad, entonces no. Porque está en incerteza, ¿te fijas? Ha creído, pero no con fe. Fe es certeza. En cambio, creer sin fe es creer con incerteza, con incertidumbre. Y ese pequeño grado de incertidumbre, ese pequeño grado de incerteza, lo hará estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen absolutamente nada que ver con la salvación o la condenación, pero él sí le dará la connotación de que sí. Sí, si eres tibio, entonces tú te vas al infierno. Sí, no eres salvo. Porque dice, por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso significa que la salvación se pierde, que la persona no es salva. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que si tú eres salvo, pero si tú no tienes santidad, igualmente te vas al infierno. Entonces no eres salvo. Porque está en incerteza, no ha creído con fe. Dice ahí, yo soy creyente, yo creo en Cristo, soy cristiano, adoro al Señor, Cristo me salvó, pero si yo no persevero, entonces no, porque Mateo 24:13 dice, va a ser que persevera hasta el fin, este será salvo, así que tengo que perseverar. Está dependiendo de sus méritos, no ha entrado, está procurando entrar, está procurando perseverar hasta el fin, está procurando dejar la tibieza, está procurando guardar santidad, porque sin santidad, según él, nadie verá al Señor, y eso significa que él es salvo, pero pierde la salvación. Entonces está en incerteza. Se puede borrar el nombre del libro de la vida, ¿ve? Porque son personas ignorantes. El Señor, cuando le escribe a las 7 iglesias, siempre le está diciendo a las personas que no son la iglesia de él, ¿ya? Le está diciendo, el que tiene oído, de ustedes que no son mi iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? El que tiene oído de ustedes que no son mi iglesia, porque ustedes no son mi iglesia, son incrédulos, ustedes están condenados. De entre ustedes que no son mi iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Al que venciere la muerte del alma, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio, así se vence la muerte del alma, así se es un vencedor, al que venciere, no le borraré su nombre del libro de la vida. Cuando yo un día cometí mi primer pecado, y la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre mi espíritu, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, murió mi espíritu,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, salvación del alma, vida eterna. Pero cuando yo morí espiritualmente, no me fue borrado el nombre mío del libro de la vida. Y a ningún ser humano que está aquí, que está muerto espiritualmente, que ha pecado y que se revuelca en el pecado y vive una vida en el pecado, no le ha sido borrado su nombre del libro de la vida. Porque Dios lo está esperando para que él entre. Cuando la persona muere aquí muere, sin nunca haberse arrepentido para salvación, nunca haber creído con fe en el Evangelio, muere aquí su nombre es borrado del libro de la vida. Y cuando sea abierto el libro de la vida en el juicio, le va a decir el Señor, tu nombre está inscrito, porque yo no creo muertos en el vientre materno, no creo muertos espirituales, yo creo vivos espirituales. Y cuando tú pecaste, moriste espiritualmente, y yo te esperé toda tu vida, diciéndote, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, y tú no quisiste entrar. Y aquí, cuando moriste físicamente, tu nombre fue borrado del libro de la vida. ¿Es que se puede borrar el nombre del libro de la vida? Claro, se borra en aquel que no se arrepiente y no cree en el Evangelio. Más cuando nosotros entramos, nunca más nuestro nombre será borrado. Por ningún pecado que cometamos, por ninguna infidelidad, por ninguna tibieza, por ninguna inmoralidad nuestra, por ningún tipo de pecado, cualquiera sea, no importa la cantidad de pecados, porque hemos sido sustituidos por Cristo en la cruz, nuestras almas, todo el tiempo que vivan en el cuerpo, toda nuestra vida hasta que el cuerpo muera, totalmente reemplazados por Cristo en la cruz del Calvario. Seguridad de salvación. Entonces, el arrepentimiento consiste, estaba diciendo que esto es muy importante. A mí me fue quitada la vida de mi espíritu. Pero un día yo, hallando la puerta, encontrando la puerta de salvación que es Cristo, gracias a mis abuelos, a mis 10 años me arrepentí. Reconocí que estaba espiritualmente muerto. Desconectado de Dios, sin saber a dónde iba después de morir. Con mi alma condenada a morir. Mi alma estaba viva, por supuesto, si estaba oyendo, pero estaba condenada a la muerte. Me reconocí así y me llené de terror. Y reconocí que jamás podré evitar nunca más pecar, que la ley del pecado la percibí que estaba en mi cuerpo, aquello que me impide no pecar, me lo impide. Y me lo impedirá hasta que yo me muera. Entonces, cuando una persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, Dios lo declara justo. Romanos 5.1, Gálatas 2.16. Y miren lo que dice Eclesiastés 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe para Dios un salvado que nunca peque. Sí, porque un salvado es un justo para Dios. Y tienes que leer 1 Juan 1, versículos 8, 9 y 10. Juan está escribiendo a personas con vida eterna, como lo dije hace una hora atrás. Y Juan dice de sí, se está incluyendo Juan en aquellos a los cuales le está escribiendo. Si decimos nosotros los que ya tenemos vida eterna, 1 Juan 1.8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 de 1 Juan 1. Al revés, si confesamos nuestros pecados, ahí sí pues, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados que cometemos los justos, los salvos, los que tenemos vida eterna, y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué nos limpia nuestro Dios a nosotros los que ya tenemos vida eterna cuando pecamos? Con la preciosa sangre de Cristo, 1 Juan 1.7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia a nosotros que tenemos vida eterna de todo pecado. Porque si creemos cayendo en pecado, los salvados con vida eterna. Entonces el arrepentimiento es también incluir el hecho de que reconocer que jamás podremos evitar nunca más pecar. Cuando yo me reconocí así, entonces Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Cambié mi estatus espiritual, mi estado. Pasé de muerte a vida, entrando por Cristo el camino angosto. Y cuando entré, Cristo puso su Santo Espíritu en mí. Aquí estaba sin el Espíritu Santo, y cuando entré, con el Espíritu Santo. En Cristo también vosotros, le está escribiendo el apóstol Pablo a los efesios que eran salvados, ¿verdad? Pero eso también corre para todos salvados de hoy en día. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que anuncia la muerte del alma de Cristo. Que Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Él la gustó. Cristo gustó, experimentó la muerte que tenían que gustar nuestras almas. Cristo murió la muerte de nuestras almas, para salvar nuestras almas. Por causa de los pecados de nuestras almas, que Cristo se los dejó cargar en su cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso está diciendo Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14.
en él también vosotros, habiendo oído que Cristo murió por vuestros pecados, la muerte de vuestras almas, que Cristo murió, ¿cierto? Habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído con fe, y habiendo creído en el Evangelio, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la prenda en garantía. El Espíritu Santo, el Señor lo sumerge dentro de nosotros como una prenda en garantía hasta que Él nos venga a buscar. Garantía de que ya somos personas con vida eterna. Que es las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo sumergido dentro de la persona es una prenda en garantía. Arras de nuestra herencia hasta la redención. Nosotros tenemos herencia en los cielos. El Espíritu Santo, Dios lo pone como una prenda en garantía de que tenemos ya herencia en los cielos. Arras de nuestra herencia hasta la redención, el evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Cada salvado por Cristo es posesión adquirida por Cristo al precio de la vida de su alma. Alma por alma. ¿Ok? Entonces cuando yo nací de nuevo, espiritualmente, pasando por Cristo, entrando por la puerta estrecha, pasando de muerte a vida, y siendo sumergido el Espíritu Santo en mí, sellado con Él, hasta el evento del arrebatamiento, no se pierde más la salvación por ningún pecado que yo cometa, le fue quitada la vida a mi espíritu, pero tengo nuevamente mi espíritu y ya nunca más le será quitada la vida a mi espíritu. Sigo físicamente vivo, no le ha sido quitada la vida a mi cuerpo. No le ha sido quitada la vida a mi alma. Suponiendo, solamente para efectos pedagógicos, que no voy a ser objeto del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, ¿ya? Que el arrebatamiento viene un poco más, es decir, que yo voy a morir físicamente, ¿ya? Yo voy a morir físicamente, que todavía no estamos en el tiempo que Cristo venga a arrebatar la Iglesia, más yo creo que sí, que estamos muy cerca de que Cristo venga a arrebatar la Iglesia, pero suponiendo que pase más tiempo y un día yo muera físicamente, ¿eh? Porque yo no me encuentro tan viejo como para que yo no sea objeto del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, porque yo pienso que el evento del arrebatamiento, el harpazo, es un evento que está muy próximo a ocurrir. Pienso yo que no van a pasar tantos años más y yo tenga que morir físicamente y después venga el arrebatamiento. Yo pienso que soy parte de la generación que va a experimentar el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Pero para efectos pedagógicos, suponiendo que todavía no es el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, o que yo muera, ¿ya? Que yo muera físicamente, suponiendo para efectos pedagógicos, o sea, yo me olvido del arrebatamiento momentáneamente, digamos. Entonces, me es quitada la vida de mi espíritu, aquí, cuando pequé, pero Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo, ya no muere más mi espíritu, atravieso la muerte física, me es quitada la vida al cuerpo, ¿ya? Pero resulta que hay promesa del Señor, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió. El Padre envió al Hijo. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna para su alma. Y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Entonces ahí se va a cumplir, si yo muero, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, si es que yo muero antes de que venga Cristo a arrebatar la iglesia, yo seré parte de aquellos que morimos en Cristo, ¿verdad? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 20, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí estaré yo resucitado, ¿eh? Por eso es que se cumplirá lo que dice 1 Corintios 15, 53, porque es necesario que esto corruptible, donde está las inmundicias de la carne, la ley del pecado, 1 Pedro 3, 21, Romanos 7, versículos 14, 25, sea transformado, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, ¿ya? Entonces yo tengo promesa de que mi cuerpo volverá a tener vida, aunque le sea quitada la vida a mi cuerpo. Pero ¿qué pasa con mi alma? Nunca le será quitada la vida a mi alma. Entonces la salvación que consumó Cristo en la cruz se trataba de que nunca le fuera quitada la vida a mi alma.
por más pecados que yo cometiera hasta que me muriera físicamente, que nunca le fuera quitada la vida a mi alma. Le he quitado la vida a mi espíritu, pero yo vuelvo a nacer, paso de muerte a vida. Le he quitado la vida a mi cuerpo, si es que yo muero antes de que Cristo venga a arrebatar la iglesia, pero le vuelve a dar vida a mi cuerpo el Señor. Lo que no tiene que morir es el alma. El alma no tiene que morir porque no hay promesa para el alma una vez que el alma entre en el desamparo eterno, en la muerte eterna. Hay promesa para el espíritu, hay promesa para el cuerpo. Una vez que el espíritu muere, Dios lo puede hacer volver a nacer de nuevo. Hay promesa para el cuerpo. Una vez que el cuerpo muere, Dios le puede resucitar para gloria, ¿verdad? A los salvados. Pero si el alma muere aquí, no hay promesa de volver a la vida al alma. Entonces la salvación consumada por Cristo en la cruz consistió en que nunca le fuera quitada la vida al alma. En cambio, lamentablemente, las personas que se mantienen totalmente indiferentes a la demanda del Señor al arrepentimiento, a que reconozcan que sus almas están vivas pero condenadas a morir porque pecaron. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Y las personas no se quieren ver así, no se quieren ver con sus almas ya condenadas a la muerte, a que les sea quitada la vida. No se quieren ver así, no se quieren arrepentir. Para ellos es Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por las creencias que tiene tu alma, no convertidas a tu realidad, y que está escrita en la Biblia, que tu alma está condenada a la muerte, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón, Dios le llama al alma corazón, por tu corazón no arrepentido, por las creencias que tiene el alma, no modificadas, no cambiadas a lo que Dios ha dicho del alma, y que está escrita en la Biblia. Y Dios ha dicho que el alma está condenada a la muerte. Y esa alma no se quiere ver condenada a la muerte. Por eso es que todos dicen, vuela alto. ¿Quién más murió? Juanita Pérez partió al descanso eterno. ¿Quién más murió? Juan Pérez, siempre fuiste una persona tan feliz. Yo te deseo que sigas siendo feliz donde quiera que estés. Personas con sus mentes no modificadas a la realidad que le concierne a toda alma por haber pecado, que está condenada a la muerte. La salvación del alma parte con el reconocimiento de que por haber pecado el alma quedó condenada a la muerte. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis veros con vuestras almas ya condenadas a la muerte y que necesitan la salvación de vuestras almas, todos pereceréis igualmente. Entonces, las personas que son indiferentes a Cristo, al pecar, como todos, como yo, como usted, como todos, muere su espíritu. Le es quitada la vida al espíritu. Muerte espiritual. Siguen viviendo su vida no arrepentidos, no reconociendo cómo están espiritual, moral y judicialmente ante Dios. Y se aplica, según de Corintios 6:2, en tiempo aceptable, alma, en tiempo aceptable, alma que estás condenada a la muerte, al desamparo eterno, en el lago de fuego, a la muerte eterna. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación de tu alma, de que a tu alma no le sea quitada tu vida, de la muerte de tu alma, la salvación de eso, Según de Corintios 6:2. Aquí dice, el alma humana tiene vida todo el tiempo que goce del amparo de Dios. Si Dios le quita el amparo, pierde la vida el alma, pierde el amparo, queda desamparada eternamente. Como tiene eternidad, eternamente desamparada, sin nunca más Dios viniendo en auxilio de estas almas. Aquí las almas tienen mucho de Dios, tienen familia, hijos, música, pueden ver televisión, ir a pasear, comer, beber, manteniéndose totalmente indiferente a Cristo. Qué peor negocio que hacen las almas. Y a sus dos demandas, indiferente a Cristo y a sus dos demandas para salvación del alma. Que te arrepientas, que creas en el Evangelio. No, no se arrepienten, no quieren verse como están, no quieren creer en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y así les salvó. No. Entonces cuando ellos mueren en el camino ancho, aquí no solamente Dios les quita el amparo y entran en muerte, en desamparo, sino que además ellos pierden todo lo de Dios. Nunca más
en el lago de fuego, nunca más otra alma, nunca más escuchar a otro ser humano igual que él. Estarán solitarios eternamente. Nunca más escuchar el sonido del mar, nunca más ver una película, nunca más ver los montes, el cielo, la luna, las estrellas, los lagos, los glaciares, los ventisqueros, nunca más se les será quitado todo lo de Dios. Nunca más Dios y todo lo de Dios. Solitaria, lago de fuego, muerte eterna, desamparo eterno, desamparada eternamente. Y las almas en el lago de fuego, tal vez, maybe, dirán, ahora sí, Señor, ahora clamo a ti, Señor, ten piedad de mí, ahora entiendo, ahora reconozco, ahora creo. Pero habrá sido tarde para ellos. Porque el tiempo aceptable es ahora. Ahora es el tiempo aceptable. 2 Corintios 6:2. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación de tu alma, te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Y es ahora, no en los próximos segundos. Porque para usted, mi querido amigo, este arco terrible que es la muerte física se puede acercar y usted puede morir a los 40 años, a los 30, a los 20, a los 10. ¿Y dónde irá a partir su alma si muere aquí en el camino ancho? A este destino, el infierno. Ahora es el tiempo aceptable, ahora el día de salvación, no después que muera físicamente. Ocurrida la muerte de su cuerpo, habrá sellado eternamente el destino de su alma, sin vuelta atrás, sin retroceso. El proceso, no sé si se logra ver acá, no se logra ver, voy a tratar de correr más. ¿Veis? ¿Sí? ¿Se ve aquí? El proceso que siguen los del camino angosto y ancho. El proceso que siguen los del camino angosto y ancho. El proceso que siguen las almas del camino ancho y el proceso que siguen las almas del camino angosto. El cielo y ellos el infierno. Sí, ahí se está viendo. Voy a bajar un poco. Es que hace mejor. El proceso que siguen los del camino angosto y ancho. Entonces se trata que no le sea quitada la vida al alma. Al ser humano le es quitada la vida a su espíritu, muerte espiritual. Desconectados quedan de Dios. Viven sin hacer caso a Cristo y a sus dos demandas para salvación del alma. Les sorprende la muerte física, les es quitada la vida al cuerpo, muerte física. Y aquí entran en la muerte de sus almas. Aquí les será quitada eternamente la vida de sus almas, siendo desamparadas eternamente. Así se muere el alma, desamparada para siempre, de día y de noche. Estas almas aquí, pienso yo, que dirán, ahora sí, Señor, ahora yo entiendo, ahora me arrepiento, ahora, pero será tarde. Ahora sí, Señor, clamo a ti de día y no respondes mi petición de auxilio, Señor. ¿Por qué no viene en mi auxilio, Señor? Clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí socorro, no hay para mí auxilio suyo. ¿Por qué no viene en mi ayuda, Señor? Ahora sí que me arrepiento, ahora sí, ahora entiendo, Señor. Antes no entendía, ahora sí. Me habían predicado los pastores pentecostales, los católicos. Yo creía muchas cosas en mi mente, producto de las repeticiones de los cristianos evangélicos y católicos, la religión, Señor. Pero ahora entiendo. Ya será tarde. Será tarde. Sacúdete de las religiones, mi querido amigo. La religión es un gran estorbo para entrar. El Señor dijo de la gente de las religiones de aquel tiempo. Le dijo el Señor a los fariseos, a los saduceos, ¿cierto? A las personas de la religión. A ver, voy a tratar de acercar un poco más. A la gente de la religión el Señor les dijo, vosotros, religiosos hipócritas, que dicen que adoran al Señor y adoran y levantan las manos, religiosos hipócritas, vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar.
Se los dijo el Señor. Vosotros no entráis ni dejáis entrar. Según Biblia Paralela, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Mateo capítulo 23, versículo 13. Esto es algo muy serio porque hoy en día existen las religiones, de todo tipo. La religión, repito, se define como el intento humano, por supuesto con intento fallido, ¿ya?, de religarse con Dios a través de los méritos personales. Entonces, estos fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas, eran vistos como personas que amaban al Señor. ¿Ves tú hoy en día personas que aman al Señor y que están en los cultos, Adonai, Yahweh, te amamos, Señor, y que se ponen terno y corbata y van con una Biblia y entran a los cultos? ¿Has visto tú? Tú lo puedes ver como personas celosas de Dios, celosas del cumplimiento de las obras de la ley, de los mandamientos. En Romanos 10, el apóstol Pablo le escribe a sus hermanos en la fe en el Evangelio que estaban en Italia. Carta del apóstol San Pablo a los romanos que eran salvos. Pequeña iglesia en Italia que estaban siendo perseguidos por los mismos italianos y por los judíos también. También sufrían la misma persecución que estaba sufriendo el apóstol Pablo. Entonces a ellos, el apóstol Pablo les dice en Romanos capítulo 10, hermanos míos en la fe en el Evangelio de Cristo, hermanos míos en la fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados para darnos salvación. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque hermanos míos que habitáis en Roma, iglesia de Cristo que está en Roma, ¿ya?, yo les doy testimonio a ustedes de que ellos, los israelitas, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al pleno conocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque ignorando la justicia de Dios, adrede, no que ellos la ignoren porque son ignorantes, adrede rechazando la justicia de Dios, Cristo. La justicia de Dios es Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Esa es la justicia de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos quieren entrar al cielo por sus méritos, por su propia justicia, para ser salvos de que les sea quitada la vida a sus almas por sus pecados. Ellos quieren entrar por su propia justicia. ¿Y cómo son nuestras propias justicias para Dios? Trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio, por medio de la fe en la sangre del propiciatorio, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, sin estar procurando, obedeciendo, ayudando al prójimo, siendo bueno, que Dios le tome en cuenta las cosas buenas que hace. No, de esa manera no. Entonces la justicia es del Señor. Entonces dice en Romanos 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Señor, mírame mi justicia, Señor. Yo estoy perseverando, dejando el pecado, guardando santidad, siendo fervoroso, dejando la tibieza. Mira mis obras de justicia. Ellos quieren que Dios les tome en cuenta sus justicias para Dios salvarle sus almas. Ignorando la justicia de Dios que fue en la cruz del Calvario. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares israelita, no Ulises Astudillo, yo soy un gentil. Yo tengo que aprender que el pecado se condena con la muerte del alma.
Los israelitas saben que el pecado se condena con la muerte. ¿Y por qué lo saben? Por el cordero que tenía que ser puesto en sustitución de ellos, para que el cordero muriese en vez de ellos, por los pecados de ellos puestos en el cordero, el continuo sacrificio. Los judíos saben que el pecado se condena con la muerte del alma, pero tú que vives en Chile, que eres compatriota mío, o que vives en Argentina o en Uruguay, tú tienes que aprenderlo, pero los judíos no, los judíos lo saben. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero a los judíos, no a las personas que son gentiles. A los judíos que viven en Haifa, que viven en Ben Gurión, en Tel Aviv, ¿ya? A ellos, los que están viviendo en esas tierras. Mi hermano Mauricio estuvo viviendo muchos años en Israel, por la ascendencia, por la ley de inmigración, de repoblación israelita que ocurrió en los años 90. Mi abuela tiene sangre israelita. Entonces, resulta que mi hermano vivió muchos años, mi hermano sabe perfectamente lo que blasfeman los judíos contra Cristo. A un judío, a un israelita que vive en Jerusalén, le basta para ser salvo confesar que aquel que ellos rechazan, que él diga, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, yo soy israelita, yo soy de la tribu de Dan, de la tribu de Benjamín, yo reconozco que Jesús es el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo que tengo sangre judía, yo que rechazo a Cristo, que lo tenía por un hereje, a mí me basta confesar que Jesús es el Señor, y creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, y yo que soy judío, que soy israelita, soy salvo, pero no tú, que eres un gentil. Tú para ser salvo tienes que arrepentirte y tienes que creer en el Evangelio. Pero en las religiones pentecostales dicen, para que tú seas salvo, confiesa que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y así serás salvo. Mentira. Para ser salvo tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Si no, no. Para ser salvo tienes que asirte, agarrarte al anuncio del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dice, si os asís, si es que os agarráis al anuncio que os prediqué. Este es el anuncio. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís. Esa expresión significa, si os agarráis a la palabra que os prediqué. Si os agarráis a este anuncio y creéis en este anuncio y lo creéis con fe, lo creéis con fe, no en vano. Creer en vano es creerlo exento de fe, creerlo con incertidumbre. Eso te convierte en un religioso, en una persona que estará tomando ciertos pasajes de la Biblia que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación y tú le estarás dando la condenación que sí tiene. Te estará haciendo depender de tus obras el creer exento de fe. Tienes que creer con fe, sin dudar, sin objetar. Sí, yo creo que Cristo me salvó, pero si yo soy tibio, entonces no. Pero si yo no guardo santidad, entonces no. Pero si yo no persevero, entonces no. Pero si yo no cumplo los mandamientos, entonces no. Eso es objetar. Y creer con incerteza es creer en vano. Creer, pero en vano. No te sirve ese creer. Es creer, pero con falta de fe. Creer con incerteza es otra manera de no creer. Recordemos que el Señor dijo, el que creyera en el Evangelio y como resultado de haber creído con fe, yo sumergiere al Espíritu de Cristo en él, es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. No es el bautismo en agua el que está nombrando el Señor en Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 16. Es el bautismo del Espíritu Santo, el que está nombrando el apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 13 y 14. En Cristo también vosotros, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Bautismo. Es lo mismo lo que está diciendo el Señor en Marcos 16, versículos 15 al 16, que lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Efesios en Efesios 1, versículos 13 y 14. El que creyera en el evangelio, y como resultado de haber creído con fe, yo sumergiera el Espíritu Santo en él, fuera bautizado, será salvo. Marcos 16, versículos 15 al 16. Efesios 1, versículos 13 y 14. El que creyere y fuere bautizado, fuere sellado. El que en él creyere, será sellado con el Espíritu Santo.
en Cristo también vosotros, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Habiendo creído en el Evangelio, fuisteis bautizados, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra y morará permanentemente en el salvado hasta el rapto, hasta el arrebatamiento, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, tienes que agarrarte a este anuncio, porque también surgen falsos predicadores del Evangelio que predican un evangelio diferente, diciéndole, para que tú seas salvo de que le sea quitada la vida a tu alma, por tus pecados, de la muerte de tu alma, para que seas salvo del infierno, deposita tu fe en la sangre de Cristo. Bueno, ahí está siendo depositada la fe en un anuncio diferente a este. Es un falso evangelio, es un evangelio diferente, depositar la fe en la sangre de Cristo. Porque la bendita sangre de Cristo tiene el propósito de purificar, limpiar, reconciliar, hacer redención de los pecados de los salvados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, los santos de Éfeso, no las personas de Éfeso que no eran salvas. Solamente pueden accesar a la sangre de Cristo los ya salvados. Para accesar a la sangre de Cristo tienen que primero depositar fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, muerte de cruz, que Cristo deben creer con fe, que Cristo gustó la muerte de nuestras almas, para salvar nuestras almas. Entonces, dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís, que os agarráis a este anuncio y creéis solamente en este anuncio, que anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados, no que anuncia la sangre de Cristo por nuestros pecados, no, ese es un anuncio diferente a este, agárrate a este anuncio, si os agarráis a este anuncio sois salvos, si os agarráis a un anuncio diferente no sois salvos, si os agarráis a un anuncio que diga que Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, que alguien te exhorte a depositar fe en la sangre de Cristo para salvar tu alma, no vas a ser salvo. Si os asís, si os agarráis a la palabra que os prediqué, si no creísteis en vano, o sea, creer exento de fe, tampoco eres salvo, si no creísteis en vano. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es Pedro, luego por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. Este es el anuncio. En esto tú tienes que agarrarte. Aquí tienes que depositar tu fe, que Cristo murió por los pecados de ti, que Cristo en vez de tu alma murió por los pecados de tu alma, que Cristo en la cruz los tenía cargados en su cuerpo. Y producto de ello, Cristo experimentó lo que tenía que experimentar tu alma, la muerte. Y Cristo volvió a tomar la vida de su alma, dándole cumplimiento, consumando lo que el Padre le encomendó en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Poner su vida, la de su alma, para Él pagar lo que debían pagar nuestras almas, producto de nuestros pecados que estaban en el cuerpo de Cristo, la muerte eterna, para luego Cristo volver a tomar su alma, la vida de su alma. Y ahí consumó la salvación de nuestras almas, la vida eterna para nuestras almas, prometida en Juan 10, 28, por Cristo, y lo que el Padre le había encomendado, consumarlo. Entonces, para que usted sea salvo, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que entender que su alma quedó condenada a la muerte. Lo tiene que en algún momento de su vida reconocer, por haber pecado, porque el alma que pecare esa morirá, dijo el Señor. Que nunca jamás podrá usted evitar pecar hasta que se muera. Que por ya haber pecado su espíritu murió y necesita que Dios se lo haga nacer de nuevo. Y que usted está exento del Espíritu Santo. Si usted reconoce esto y cree que Cristo en vez de su alma, por los pecados de su alma, fue condenado a la muerte de su alma, en vez de su alma, si usted cree en este anuncio del apóstol Pablo, que Cristo murió por los pecados de nuestras almas, conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, si usted cree que Cristo murió por los pecados de usted, y así lo salva a usted de usted morir por los pecados suyos, entonces usted hace efectiva la vida eterna lograda por Cristo en favor de su alma, la hace efectiva por la fe, y pasa de muerte a vida. Y aquí usted entiende que el alma suya está salvada de la muerte, está con vida eterna. Con las inmundicias de la carne, aún en usted, eso no le ha sido quitado.
Entonces usted tiene que entrar en un proceso de santificación permanente, que puede ser creciente o decreciente, dependerá de su obediencia. Y si usted no obedece, será castigado por el Señor, pero su alma tiene vida eterna. Y que el espíritu de usted nació de nuevo espiritualmente, y nunca más morirá su espíritu, porque ya su alma tiene vida eterna. Estos son los reconocimientos inherentes al arrepentimiento para salvación. Y el Evangelio, el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo por causa de los pecados de nuestras almas, salvación por reemplazo. Eso es. Entonces, para finalizar, se trataba de que no le fuese quitada la vida al alma. Cristo logró que nunca nos fuese quitada la vida de nuestras almas. Eso significa alma inimputable penalmente, incondenable a la muerte por ningún pecado, con vida eterna. Porque aquel que le fue quitada su vida, la de su alma, en vez de que le fuere quitada la vida de nuestras almas, por separación, por desamparo, así se le quita de vida al alma. Y ese desamparo fue conforme al Salmo 22, de día y de noche, clamo a ti de día y de noche, eterno. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, entonces consumó la salvación para nuestras almas, consumó lo que el Padre le encomendó, poner la vida de su alma en sustitución de la vida de nuestras almas, para luego volverla a tomar, lo que el Padre le encomendó, y nos salvó el alma. Entonces usted, para ser salvo, tiene que arrepentirse, reconocerse en el estado en que está ante Dios, y que lo estará después que sea salvo, una persona que jamás podrá evitar pecar, pero con su alma salvada de la muerte, y con su espíritu nacido de nuevo para siempre, entendiendo y teniendo conectado con Dios. Por eso es un antes y un después, y creyendo que Cristo en la cruz, cuando Él, en vez de usted, murió por los pecados de usted, le salvó su alma. Entonces, como está quedando muy poco tiempo para que Cristo ya venga a darle cumplimiento a la promesa, vendré otra vez, dijo Cristo en Juan 14, versículo 1 al 3, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis, quedando tan poco tiempo para que se dé cumplimiento a esa promesa que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Le ruego, dice en 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mi querido amigo, arrepiéntase y crea con fe en el Evangelio que anuncia la muerte de Cristo por sus pecados, los pecados de usted, para darle salvación a su alma. Crea que su alma ha sido salva de toda condena por los pecados que fueron todos cargados, los pecados suyos en el cuerpo de Cristo. El que usted no sepa a dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe, que es otra manera de no creer. Y la condena es por no creer. La condena es por no depositar fe. Eso es el pecado mortal para el alma hoy en día. En Romanos 14, 23 dice claramente, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. No solamente el ser humano es condenado por no creer, sino que además el ser humano es condenado a la muerte de su alma, le impide entrar por Cristo en la puerta al camino angosto que va a la vida, le impide entrar el creer exento de fe, que es otra manera de no creer. Por eso dice Hebreos 4, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, el reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, ellos creyeron, pero exento de fe. No fue acompañado de fe su creer. Creyeron exento de fe, creyeron con incerteza, con incertidumbre, que es otra forma de no creer, que los hace estar dependiendo de sus méritos, los hace estar procurando entrar. Lucas 13, 24, respecto a los fariseos de ese tiempo y los que son los cristianos religiosos del tiempo de hoy. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son los que están procurando entrar? Lo que tú ves los días domingos, en los cultos evangélicos y en las iglesias católicas. Ellos están por sus méritos, diciendo yo voy a ser salvo si es que Dios me toma en cuenta mi vida piadosa. Tal vez así Dios me tome en cuenta. Estoy procurando, dejando la tibieza, dejando el pecado, teniendo fervor, guardando santidad, perseverando.
asistiendo a la congregación, diezmando. Así, tal vez, quién sabe, seré salvo. Estoy perseverando, estoy procurando entrar a la salvación. En cambio, nosotros ya entramos. Mi nombre es Ulises Astudillo. Yo a los 10 años entré. Querido amigo, Cristo no vino al mundo a morir por sus pecados para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe o a su incredulidad. Y eso lo condena. Respecto del Evangelio, que es el anuncio de la muerte de Cristo por nuestros pecados para darnos salvación a nuestras almas, advierte el Señor, el que no crea en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Cristo, antes de ir a la cruz, prometió, lo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. En Juan 3:18, Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque sea un pecador, no porque sea un tibio, no es condenado por eso, no. ¿Por qué es condenado al infierno la persona? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es lo único que condena. No creer o creer exento de fe, que es otra manera de no creer. Así que para que usted pase de muerte a vida, antes de que le sorprenda la muerte de su cuerpo, véase cómo está ante Dios, arrepiéntase, entienda que su alma quedó condenada a la muerte y necesita la salvación. Y esa salvación fue por Cristo en la cruz del Calvario, Cristo tomando la vida de su alma para sustituir su alma, la suya. Y él experimentar lo que su alma debía experimentar, pagando Cristo íntegramente el precio que debía pagar su alma. La muerte la pagó Cristo, dejando liberada su alma de la muerte. Entonces usted tiene que creer con certeza que después de morir le espera la vida eterna por lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Cristo no vino a morir por sus pecados en la cruz para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe, que es otra manera de no creer. Uno puede creer, pero exento de fe. Creer con incertidumbre es otra manera de no creer. No, Cristo lo pide todo, porque Cristo lo dio todo, dio su vida, la de su alma. Y para que usted sea salvo, Cristo pide todo de usted, que usted crea con toda su alma, no con un poquito de su alma, no con un grado de incerteza, con total certeza. Entendiendo que fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, dos preguntas para usted antes de terminar el video. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Segunda pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Primera pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va? Segunda pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Por los pecados de su alma? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. El Evangelio es el anuncio que dice que sí, que Cristo murió por los pecados de usted y así le salvó. ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir o anda en incerteza? Usted dice, sí, yo creo que voy al cielo, pero si soy tibio, entonces no. No, yo creo que voy al cielo, pero porque Cristo me salvó. Yo creo que Cristo es mi salvador, pero si yo no persevero, entonces no. Cuando dice en Hebreos capítulo 2, no sea que nos deslicemos, le está hablando el apóstol Pablo a los hebreos incrédulos. Temamos pues, no sea que nos deslicemos. Disculpa, no te entendí. Voy a tener que teclearlo. No sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, Hebreos. No sea que nos deslicemos, nos desviemos. Porque el apóstol Pablo le estaba predicando a los hebreos que ya Cristo nos había dado salvación y vida eterna. Y ese conocimiento tenían que ellos diligentemente leerlo en la Biblia, adquirirlo. Pero ellos descuidaban esa salvación tan grande. La salvación ha sido completamente consumada. Y el apóstol Pablo siempre está advirtiendo a los hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros, hebreos? El apóstol Pablo se estaba haciendo parte con los hebreos porque el apóstol Pablo era hebreo. Lo que pasa es que el apóstol Pablo tenía vida eterna, era salvado. Pero esos hebreos no eran salvos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hebreos? No la descuiden. ¿Qué es lo que es descuidar la salvación? No poner atención. No querer prestar oídos a lo que ya Cristo consumó para poderlo creer, porque la salvación solamente es por creer en algo que ya Cristo consumó. No es por hacer o dejar de hacer. Entonces, ¿quiénes descuidan la salvación? Pentecostales, adventistas, católicos, mormones, testigos de Jehová,
presbiterianos calvinistas, porque ellos no prestan oído al hecho que ya Cristo realmente nos salvó. Están pecando voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículos 26 al 30. Nuevamente el apóstol Pablo a los hebreos. El apóstol Pablo era un hebreo salvado. El resto de esos hebreos no. Por eso le dice, porque si pecáremos, hebreos, pueblo de Israel, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual él fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De memoria. Bueno, yo llevo estudiando muchos años las Escrituras, desde los 10 años, leyéndolas varias veces de tapa a tapa. Por eso yo me sé la Escritura, la manejo bien, de memoria. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo lo que los hebreos pensaban, lo que los pentecostales dicen. Los pentecostales dicen, sí, tú eres salvo creyendo en el Evangelio, eres salvo, pero si tú cometes pecado, se pierde la salvación. Ellos están haciendo inmunda la sangre del pacto. La sangre de Cristo ha sido dada para que cuando el salvado peque, sea limpiado con esos pecados y se mantenga en la salvación. Por eso, 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que es hacer inmunda la sangre del pacto? Decir que cuando uno es salvo y peca, se fue al infierno, perdió la salvación. Hacen inmunda la sangre del pacto, porque la sangre del pacto, la sangre de Cristo, es para purificar los pecados de los salvados. Porque el salvado seguirá cometiendo pecados. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y cuando peque el justo, tiene la sangre. Entonces no pierde la salvación, porque la sangre le limpia. Entonces eso es hacer inmunda la sangre del pacto. Lo que hacen los pentecostales. Los pentecostales dicen, sí, somos salvos, pero si pecamos perdemos la salvación. Y la sangre de Cristo la tienes por inmunda. No te limpia. La bendita y santa sangre de Cristo no te limpia de todo pecado. Cuando tú cometes pecado, siendo salvo. Ahora, pecar voluntariamente es pecar por rehusar creer. Voluntariamente rehusar creer que ya Cristo nos dio vida eterna. Decir, sí, Cristo nos salvó, pero si peco pierdo la salvación. Si no guardo santidad, entonces no. Si soy tibio, entonces no. Si no persevero, entonces no. Esa persona está rehusando voluntariamente creer en el Evangelio. En Juan 3:36 leemos nosotros, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el Evangelio, que Cristo ya nos salvó cuando murió por nuestro pecado, nos dio vida eterna, inimputabilidad penal al alma pecadora, que cuando pecamos nunca más somos condenados a la muerte, seguridad de salvación. Pero esas personas no tienen seguridad, porque no han creído. Están pecando voluntariamente después de haber recibido el Evangelio. En el original, Hebreos 4, el original dice, temamos pues, no sea que, estando en vigor la promesa de entrar en el reposo de él, estando en vigor, parezca a alguno de vosotros haber quedado rezagados, no haber entrado, porque también estamos evangelizados, lo mismo que aquellos, pero del oír la palabra no aprovechó a aquellos, por no haber sido mezclada con la fe por los que la oyeron, porque entramos en el reposo los que creímos. ¿Ya? Así dice en el original. El original dice, porque también nosotros hemos sido evangelizados igual que ellos. Ellos también han sido evangelizados, lo mismo que nosotros. La diferencia es que a ellos no les aprovechó el oír el Evangelio por no ir acompañado de fe. Creyeron, pero en vano, exento de fe. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Algunos dicen es que el cristiano puede apostatar. Es imposible que un sellado con el Espíritu Santo apostate. Las personas que apostatan son las personas que nunca creyeron, que nunca Dios le sumergió el Espíritu Santo. Porque cuando la persona cree con fe, Dios le sella con el Espíritu Santo, es imposible apostatar porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad. Cristo dijo respecto del Espíritu Santo cuando entrara dentro del salvado, Él os guiará toda la verdad. Juan 16:13. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:13 y 14. Hablará de las cosas que habrán de venir. Imposible que un genuino salvado apostate. Apostatar es volverse atrás. Empezar a creer otras cosas. Porque no tiene el Espíritu Santo. Dicho eso, dos preguntas. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va?
¿Dónde irá usted a parar después que le sorprenda la muerte física? ¿Dónde irá usted a parar? ¿Puede responder con certeza? ¿Tiene certeza de lo que le espera? Hebreos 11.1 dice que la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Ha depositado fe en la muerte de Cristo por sus pecados? ¿Que Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted y así le salvó? ¿Lo ha creído con fe? ¿Con todo el corazón? ¿Sin objetar? ¿Sin dudar? ¿Sin descalificar? Segunda pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? Cristo no vino al mundo a sustituir su alma y mi alma, nuestras almas, muriendo por nuestros pecados de nuestras almas, para que usted no sepa dónde va después de morir, pues. El que usted no sepa o no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe absolutamente a su falta de fe, que es otra manera de no creer, y eso lo condena. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Marcos 16:16, el que no creyera en el Evangelio será condenado. Crea en el Evangelio, crea en la muerte de Cristo por sus pecados y que de esa manera le salvó el alma y será salvo de toda condena debido a sus pecados. Dios le bendiga.